Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y soy de Lima, Perú. El día de hoy, nuevamente con ustedes, vamos a ver un pequeño proyecto bastante interesante. Vamos a proseguir con los videos de Expociencia que he empezado a hacer, sobre todo dedicado a las personas, de repente a una madre de familia, a una a un niño, a un adolescente que desea hacer proyectos sencillos, prácticos y sobre todo orientados al colegio, ¿no? Sobre todo en este tema de la expociencia. El día de hoy vamos a hacer un proyecto bastante sencillo que no requiere mucho conocimiento, simplemente algunos conceptos prácticos, eléctricos sobre todo, en donde vamos a construir una pequeña herramienta indispensable de repente para algunas personas que trabajan con el termopol. Me refiero a un cortador de termopol. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco de la teoría, bastante escueta, una teoría bastante sencilla como para no abrumarlos, y después vamos a enseñarles cómo es que se construye una pequeña herramienta para poder cortar el termopol debidamente. Así que vamos a la hora. Pues bien, estamos en la parte teórica de este pequeño video dedicado a la expociencia en este proyecto denominado cortador de termopol. Ok, vamos ya no a usar el día de hoy una pizarra grande, para tratarse un pequeño proyecto dedicado a las madres de familia o a los pequeños niños, así que vamos a usar simplemente un papel y un lapicero y nuestras manos para poderles explicar de manera teórica pero bastante didáctica cómo es el principio de funcionamiento de este tipo de equipos para que nos permiten cortar un termopol. Básicamente hemos dicho en otros videos, y espero que los puedan ver, a las personas que ya me siguen o en todo caso a las personas que recién empiezan a seguirme a través del canal de YouTube, hemos dicho que la corriente puede ser ya sea corriente continua o corriente alterna. Para este proyecto podemos usar ya sea cualquiera de los dos. La corriente alterna es aquella que varía en el tiempo y que va cambiando constantemente. Esta es la corriente alterna. La corriente continua es aquella que parte de cero, llega a un valor máximo de 5, 3, 9 voltios y se mantiene constante. La corriente alterna no tiene polaridad, es decir, a decir verdad tiene polaridad, es sea positivo o negativo va cambiando y luego de negativo a positivo, pero va cambiando constantemente. En cambio la corriente continua sí tiene una polaridad, tiene un positivo y tiene un negativo. O sea, tiene un más y un menos. Ok, para este proyecto podemos usar ya sea corriente alterna o corriente continua, pero estamos hablando de voltajes bastante pequeños. Llámese 3 voltios, o sea, un paquete de 2 pilas, puede ser 6 voltios, un paquete de 4 pilas, o en todo caso podemos usar un pequeño adaptador de corriente, que es lo que vamos a usar en este proyecto, un adaptador de corriente de 6 voltios. Ok, pero ¿cómo es que funciona este circuito? Si nosotros tenemos una corriente continua de una batería, este es el símbolo de una batería, y a esta batería le ponemos un interruptor o un switch y al mismo tiempo lo que hacemos es ponerle una pequeña carga, en este caso una resistencia, estamos cerrando el circuito, ¿no? Tenemos una batería, este es el símbolo de batería, tenemos un polo positivo y un polo negativo, ¿no? Y la batería en este caso vendría a ser de 9 voltios. De 9 voltios. Tenemos un pequeño interruptor en la parte de arriba, switch 1, y tenemos una pequeña resistencia que le vamos a denominar una resistencia de carga. ¿Ok? Cuando nosotros cerramos el interruptor, lo que estamos haciendo es cerrar el circuito de manera tal de que la corriente va a circular del polo en sentido convencional, del polo positivo al polo negativo, a través del switch, va a atravesar el switch y va a pasar la resistencia de carga y va a llegar al polo negativo de la batería, es decir, va a completar el circuito. Recuerden que este es el flujo convencional de la corriente, pero a decir verdad, como ya lo hemos explicado en otros videos, los electrones o la corriente eléctrica, que es el flujo de electrones, circula del negativo hacia el positivo. Para términos prácticos siempre se habla del flujo convencional, del positivo al negativo, pero en la realidad la corriente circula en sentido inverso, es decir, del negativo, los electrones se mueven del negativo al positivo. Eso también ya lo he explicado en otros videos. ¿Qué sucede si a esta resistencia de carga, que puede ser una resistencia convencional, le ponemos en vez de una resistencia, le ponemos acá mismo, en paralelo, un pequeño foco? Ya sea en paralelo con la resistencia, un pequeño foquito de neón.
a la hora que cierro el circuito, van a estar en paralelo las cargas y obviamente el foco se va a encender. Pero ¿qué sucede si en vez de un foco o una resistencia convencional, yo le pongo una verdadera resistencia? Una resistencia de nicrón. Pequeño interruptor. Una pequeña resistencia de nicrón. Y cierro el circuito, ¿no? Más o menos 9 voltios. El switch 2. Acá está la resistencia de nicrón. Cierro el circuito. Y de igual manera la corriente va a circular de positivo a negativo, la corriente convencional. Y lo que va a producir el nicrón es una transferencia de energía. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Al hacer circular una corriente eléctrica, esa energía eléctrica, al atravesar, o ese flujo de corriente eléctrica, al atravesar la superficie de la resistencia de nicrón, lo que va a producir es el material que es una reacción de níquel-cromo, el nicrón, lo que va a hacer que esta resistencia va a hacer que produzca calor. Entonces va a emanar calor. Recuerden que la energía se va a transformar de un estado a otro. Por lo tanto, esa energía eléctrica se va a convertir en energía que va a producir calor. Este calor o este principio de funcionamiento emanado por la resistencia de nicrón es lo que va a permitir cortar, en este caso, el ternopor. Este básicamente principio de funcionamiento que les estoy explicando es cómo es que funcionan las planchas. Las planchas tienen internamente una resistencia de nicrón, las antiguas y las modernas, tienen, en vez de un switch, tienen un termostato eléctrico que controla el flujo de corriente hacia la resistencia, de manera tal de que con la temperatura que se emana por la resistencia de nicrón va cambiando o va abriendo o cerrando el circuito. En este caso se autocontrola, va abriendo el circuito, en este caso el termostato. Este es el principio básico de toda plancha eléctrica. ¿Y qué sucede con las cocinas eléctricas convencionales, incluso las antiguas? No sé si ustedes recuerdan que antes existían unas pequeñas cocinas redondas, incluso hasta ahora existen, ¿no?, que internamente tienen unas pequeñas bobinas, así, ¿no?, una pequeña bobina, ¿no? Pero esta bobina no es una bobina, es el mismo alambre de nicrón enrollado en forma circular, dando la apariencia de una bobina, ¿no? Acá están sus patitas, ¿no? Y estos dos polos es lo que se conectan a un interruptor y luego a la corriente eléctrica. Y acá sale un cable hacia los 220 voltios. De tal manera que cuando nosotros conectamos esto a un tomacorriente, se hace circular una corriente alterna, ya no continua como esta de 9 voltios, sino una corriente alterna como esta, de manera tal de que circula una corriente, por un polo va por un polo hacia el otro extremo del otro polo, y esta resistencia de nicrón enrollada, que obviamente es de mayor bateaje, de mayor diámetro, de mayor bateaje, va a producir o emanar calor. Este calor producido, al estar en contacto con su olla, que es metálica, va a haber una transferencia de energía. Recuerden, se está convirtiendo la energía eléctrica en energía que produce calor. Por lo tanto, en este caso, las ollas que son metálicas se van a calentar, van a comenzar a hervir, el agua hierve a 100 grados centígrados, las comidas se comienzan a calentar y se produce la cocción. Este mismo principio de funcionamiento, ese principio de funcionamiento ya sea de las planchas que lo he explicado, o en todo caso de las cocinas eléctricas. Básicamente, a estos de acá, a la RL, al foco de neón y a la resistencia de nicrón, se le denomina carga. Nosotros no podemos conectar directamente un cable acá porque estamos produciendo un cortocircuito. Esto no. Lo que siempre hacemos es, a toda fuente de energía, siempre tenemos que poner una carga. A esto se le conoce como carga. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es conectar nuestro circuito final. Nuestro circuito final va a ser este, ¿no? Tenemos la batería, en este caso 9,9 y 9,6 voltios. ¿Ok? Tenemos el interruptor, que lo vamos a ver luego. Acá vamos a ponerle unas pequeñas varillas metálicas para alargar, para no quemarnos.
¿no? Cerramos el circuito y en los extremos de la varilla metálica le vamos a conectar el alambre de nicrón. Este es el alambre de nicrón. Esto es una varilla metálica que vamos a usar, un interruptor o un switch y en este caso los 6 voltios o un paquete de 6 pilas o puede ser un adaptador de corriente que lo vamos a ver luego. De manera tal que cuando yo aplico los 6 voltios y cierro el interruptor o el switch, va a circular corriente, no sobre una bobina, ojo, sino sobre la resistencia de nicrón que lo vamos a ver luego. Circula corriente por acá, va por acá y la corriente regresa hacia el polo negativo. Porque recuerden que los electrones se mueven de negativo a positivo, pero el flujo de huecos se mueven del positivo hacia el negativo. El flujo convencional, como ya lo he dicho, siempre es del más al menos, pero el flujo de electrones es del menos a más. De tal manera tal de que cuando yo cierro el interruptor, se está produciendo una energía eléctrica que atraviesa la carga, en este caso el pedazo de nicrón, que puede ser 10 centímetros o 15 centímetros o un poco más, y esta carga va a producir calor. Este calor, al atravesar este pequeño alambre, un ternopol, lo va a cortar. Este es el principio de funcionamiento básico del proyecto que les estoy hablando. No es nada del otro mundo, sencillo, práctico, fácil de realizar, sumamente barato, no necesitamos mucha inversión, así que esta es la teoría que les quería explicar. Sigamos con la práctica. Pues bien, acá nuevamente con ustedes vamos a ver la parte práctica, una pequeña introducción sencilla para que vean cómo es que funciona este pequeño cortador de ternopol. Así que, ¿qué vamos a usar? Básicamente para la alimentación podemos usar un pack de 4 pilas. Recuerden que cada pila nos puede dar una alimentación de 1.5 voltios, en este caso acá hay 2, ¿no? Necesitamos 2 más y ponerlas en serie para que nos entregue los 6 voltios correspondientes que necesitamos. Según las pruebas que estoy haciendo, puede trabajar con 3 voltios con un paquete de 2 como este, pero no va a calentar mucho el nicrón, así que de preferencia las pruebas que he hecho me dan mejores resultados con 6 voltios para empezar. Pues necesitamos 4 pilas. Y si no tenemos las pilas, yo recomendaría mejor utilizar un pequeño adaptador de corriente como este, ¿no? Esos adaptadores de corriente sencillos que venden, al cual en este caso viene con un conector tipo estrella, pero yo voy a usar el extremo, ¿no? El positivo y el negativo del adaptador de corriente. El positivo, el rojo, y el negativo que vendría a ser el tierra, ¿no? De un adaptador de corriente. De tal manera que el adaptador lo vamos a configurar para que nos entregue los 6 voltios que necesitamos para alimentar nuestro pequeño proyecto. ¿Ok? En todo caso necesitamos 4 pilas, un pack de 2 de estos, o de preferencia un adaptador de corriente para alimentar nuestro circuito. Para empezar necesitamos 2 pequeñas varillas, en este caso lo que he hecho de metal, lo que yo he hecho en este caso he usado los extremos o las puntas, digamos así, de 2 antenas convencionales, ¿no? Como estos. Ahora ustedes también lo que pueden hacer es utilizar alambre de cobre. El alambre de cobre, que lo vamos a ver luego cuando hagamos el otro cortador de ternopol más grande, este va a ser uno manual, el que voy a hacer en estos momentos, nos va a permitir utilizar, en este caso vamos a utilizar un alambre de cobre, digamos de las mismas dimensiones que estas pequeñas varillas de antena, ¿no? Necesitamos 2 varillas y acá viene el tema más importante, es que vamos a necesitar usar el alambre nicrón que les hablé en la teoría. El alambre nicrón es una aleación de níquel con cromo. Esta aleación es lo que nos permite hacer las veces de una resistencia o de carga, ¿no? Porque nosotros no podemos conectar directamente, como les decía, al voltaje, en este caso a los 6 voltios, no le puedo yo conectar un cable acá. Si yo le conecto un pequeño cable, lo que se va a hacer es estoy produciendo un cortocircuito y puede explotar o dañarse el adaptador de corriente, o en todo caso se va a producir un cortocircuito en las pilas y las pilas van a comenzar a recalentar e incluso pueden explotar o estallar. Así que ya saben, no podemos conectar los polos
con un alambre los polos de las pilas o de las baterías, porque las vamos a malograr o podemos producir un cortocircuito y obviamente incluso un pequeño incendio. Así, para evitar esto, lo que vamos a usar es un alambre de nicrón. El alambre de nicrón, como les decía en la teoría, viene a ser la resistencia. Acá he conseguido, en la mañana, 3 tipos de diámetro de alambre de nicrón. Bueno, acá he conseguido 1 metro. Acá tenemos el alambre de nicrón más delgado. Acá tenemos uno ligeramente más grueso. No sé si se puede ver. De un diámetro más grueso. Y finalmente he conseguido uno más grueso para nuestro proyecto más grande que vamos a hacer luego. ¿Ok? Pero para empezar vamos a usar el alambre de nicrón más delgado y le vamos a aplicar los 6 voltios que necesitamos. ¿Ok? Entonces, para eso, entonces, como les decía, yo ya he cortado un pedazo de alambre de nicrón, como es el que ven acá, que es el alambre de nicrón más delgado. Este de acá es este, que ya lo he cortado, más o menos unos 12 centímetros o 15 centímetros aproximadamente, sí, más o menos unos 15 centímetros, para hacer una pequeña prueba que es la que vamos a hacer luego. Ya luego después vamos a elaborar ya más, de una manera más sofisticada el proyecto. Entonces lo que necesitamos en primera instancia es sujetar a los extremos de las varillas, a los extremos, en este caso el alambre de nicrón, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es sujetar en los extremos, en las puntas de la varilla, el alambre de nicrón haciéndole un pequeño nudo, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos acá. Vamos a enrollarlo en la punta de manera tal de que no se desenrolle. Creo que podría ser ahí. Ojo que el alambre de nicrón, si bien es cierto, es un alambre que tiene una aleación, pero es bastante susceptible de poderse romper, así que hay que trabajarlo con cuidado. Esta es una pequeña prueba. Obviamente podemos usar un alambre de nicrón más grueso, dependiendo de la aplicación o del diámetro, en este caso del Thermopol que vamos a usar. Ojo, el término Thermopol es el que se le da acá en Perú. En otros países se le da otro tipo de nombre, ¿no? En Argentina, por ejemplo, se le conoce como Telgopol. En otros países tiene otros nombres, pero básicamente el Telgopol o Thermopol es esto, ¿no? Esto es lo que vamos a cortar. Acá he estado haciendo unas pruebas antes de empezar el video, obviamente, pero luego esas pruebas las voy a hacer con ustedes ya en la práctica. Entonces el otro extremo del alambre de nicrón lo vamos a conectar o a sujetar sobre la otra punta de la varilla metálica, ¿no? Obviamente acá hay que hacer un pequeño nudo, pero para efectos prácticos, ahorita en una pequeña demostración, lo vamos a hacer así. O sea, tengo conectado los dos pedazos o los dos extremos del alambre de nicrón sobre cada una de las varillas, ¿no? ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Y sobre el otro extremo vamos a conectar la alimentación de nuestro adaptador de corriente. En este caso, el adaptador de corriente, que lo conectamos a los 220 voltios en el caso de Perú, y nos va a entregar una corriente continua de 6 voltios. Si no tengo un adaptador, lo que hago es conectar en serie 4 pilas con este tipo de adaptadores, ¿no? Pero yo la verdad no lo recomiendo porque las pilas se gastan rápido. Así que para evitar utilizar las pilas que se van a descargar rápidamente, mejor utilizo un pequeño adaptador de corriente, en este caso de 6 voltios. Entonces acá no existe polaridad. Es más, la resistencia de nicrón se puede usar con corriente alterna. Si tenemos 6 voltios de corriente alterna, le podemos colocar y al final va a dar lo mismo. Pero en este caso, como lo más recomendable, por un tema práctico, lo que más se utiliza es adaptadores de corriente continua o eliminadores de baterías, que son estos. Mejor usamos un adaptador de corriente como estos. Entonces no existe polaridad. Podemos poner el negativo sobre un extremo y el positivo sobre el otro, o viceversa. Podemos conectarlo en cualquiera de los sentidos, porque no estamos hablando de una resistencia. Recuerden, toda resistencia no tiene polaridad, por lo tanto podemos conectarlo en un sentido y en otro. Acá al azar vamos a usar, vamos a conectar uno de ellos. Vamos a conectar el negativo en uno de los extremos. Este es una prueba, ojo, ya después vamos a elaborarlo de manera práctica, más sofisticada, digamos que lo vamos a hacer con detalles, con su propia caja y todo,
con su switch de encendido y apagado. El otro extremo lo conectamos al otro terminal de la varilla metálica. Recuerden, estamos hablando de varillas metálicas. ¿Ok? Ahí. Entonces ya tenemos conectado la corriente acá, los extremos de la pila o de la batería de 6 voltios, y en el otro extremo tengo ya listo el alambre de Nicron, el cable en los extremos, y lo que vamos a hacer es conectar el adaptador de corriente a, en este caso, a la tensión de línea de 220 voltios. Esperamos un pequeño tiempo para que el alambre de Nicron caliente, de repente unos 30 segundos o un poquito más o un minuto. Ojo, acá viene el tema de la seguridad. Hay que tratar de no tocar el alambre de Nicron, porque a la hora que se energiza, es decir, circula la corriente por él, el alambre de Nicron comienza a calentar. Y obviamente, si bien es cierto, no es un calentamiento muy fuerte, puede producir una pequeña quemadura, ¿no? Vamos a probar. Ya está calentando. La mejor manera de probarlo es con la parte de la piel, pero yo les recomiendo que tengan cuidado, ¿no? Esto ya está calentando y está listo para poderlo usar. Bien, ahí ya lo tenemos listo. El alambre de Nicron está listo y vamos a usar nuestro termopor. Vamos a acercarnos ahí para hacer una pequeña prueba de corte. Vamos a probar un pequeño corte diagonal ahí. Ahí tenemos que ya cortó el termopor. Vamos a hacer cortes, corta como mantequilla esto. Y es más, no solamente eso, vamos a hacer una pequeña zanja ahí. Vamos a hacer otra pequeña zanja, otro corte. Vamos a hacer otros cortes, una pequeña, como ven, es bastante sencillo, práctico. Podemos hacer letras que vamos a hacer luego. Vamos a hacer un corte ahí. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Podemos hacer letras también incluso, pero obviamente no lo va a hacer ahorita. Vamos a hacer después un pequeño árbol, ya que se llega la Navidad, un pequeño árbol para que ustedes puedan ver cómo es que podemos cortar el termopor y hacer un pequeño árbol. Vamos a cortarlo acá, de esta manera. Lo corta como mantequilla. Es que digamos que el alambre de Nicron en estos momentos está caliente, ¿no? Está muy pero muy caliente. Entonces lo que vamos a hacer es cortar podemos hacer mariposas, podemos hacer palomas, en fin, podemos hacer lo que deseemos. Vamos a cortarlo de esta manera, así mejor, para que lo vean, de atrás hacia adelante. Tenemos un pequeño caballito de mar que acabo de hacer en estos momentos, que la verdad me salió sin querer. Y como ven, es un proyecto bastante sencillo, sobre todo fácil y rápido de hacer. Ok, en la siguiente sección ya vamos a hacer algo más elaborado, con un mango, con una pequeña plataforma, y espero que sea de su agrado. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente acá con ustedes en la parte práctica. En estos momentos lo que vamos a hacer es ensamblar nuestro cortador de termopor, ya que hemos hablado ampliamente en la parte teórica. Para ello, a través de una pequeña madera, que ustedes ya conocen la que yo utilizo, Trupán, he cortado debidamente, digamos, la base donde va a ir los componentes de nuestro cortador de termopor
En este caso le he puesto un pequeño mango en la parte inferior, ¿no? Más o menos ergonómico, y en la parte superior lo he hecho de esta manera, de forma tal de que le podamos poner las extensiones y en los extremos, en este caso, el alambre de Nicron. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, aparte de ello, es, he comprado un jack, digamos, para la entrada de corriente, que es este de acá. Este jack tiene tres contactos, de los cuales el de en medio, digamos que es el positivo, vendría a ser este contacto de acá, y alrededor, o sea, la base, vendrían a ser estos dos, ¿no? Que están conectados. Entonces, lo que nos interesa acá es conectar este extremo, o sea, este pin de acá. A ver, vamos a hacerlo para que lo vean porque mi dedo creo que está tapando. Nos interesa es conectar este punto y este otro punto. Los contactos son estos dos polos, el polo, digamos, positivo y el polo negativo, que es tierra. Este de acá no, porque este es el que se abre. Este está en serie con este, pero a la hora que le ponemos el jack, este vendría a ser el adaptador de corriente, ¿no? ¿No? Entonces, con este equipo vamos a alimentar a nuestro sistema, a nuestro cortador. Para ello vamos a ponerle digamos, una toma en donde podamos conectar el jack, la corriente, ¿no? Entonces, acá tenemos los dos polos, el polo positivo y el polo positivo, perdón, y el polo negativo. ¿Ok? Pero como hemos dicho ya en la parte anterior, no existe polaridad, a decir verdad los cables los podemos conectar en cualquiera de los dos sentidos. No existe polaridad porque como al tratarse de una resistencia, recuerden que la resistencia no tiene polaridad, por lo tanto puedo poner el positivo o el negativo y el positivo. ¿Ok? Aparte de ello, vamos a dejarlo esto por un costado, he comprado un pequeño interruptor, bueno, no tan pequeño, un regular, de manera tal de que la medida es más o menos ahí, ¿no? Vamos a verlo, sí, así es, aquí. Y de manera tal de que a la hora de que yo quiera conectarlo, vamos a cerrarlo de esta manera hacia abajo. Ahí vamos a alimentar a nuestro sistema, a nuestro circuito, y hacia arriba lo vamos a abrir. Es decir, acá cerramos el circuito y acá abrimos. Más o menos tiene que estar a esa altura. ¿Ok? O sea, esto iría ahí y este otro contacto iría acá abajo, en la parte inferior. Entonces, para ello, aparte de ello, tengo dos pequeños cables que los vamos a soldar. Estos son los cables de contacto. Y les quería indicar que aparte del adaptador, si ustedes no quieren usar el adaptador y quieren usar baterías, pueden ponerle, en vez de esta toma, este toma de corriente, podemos conectar una toma de baterías, de repente ponerlo acá, ¿no? Y sobre esto iría la batería de 9 voltios que ustedes quieran emplear. ¿Ok? Pero la verdad, con baterías o con pilas esto va a funcionar, pero se va a agotar rápidamente, por lo que yo sugiero siempre utilizar un adaptador de corriente, que es en este caso lo más conveniente, porque va a trabajar adecuadamente y nos va a dar la energía suficiente, y aparte de ello no vamos a las baterías no se van a agotar rápidamente, ¿no? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es asegurar esto. Ya sabemos que los contactos son estos dos, ¿no? Este y este. Vamos a asegurarlo como es artesanal, vamos a tratar de asegurarlo de manera tal de que no nos incomode, ¿no? Que quede bien. Yo pienso que ahí podría ser, ¿no? Ahí. Vamos a asegurarlo por los bordes también. Y un poco por el costado, ¿no? Bien, aquí ya hemos asegurado la toma, de manera tal de que esto iría así, ¿no? Y se alimentaría de esa manera, ¿no? Ahora vamos a conectar el interruptor de repente ahí, a esta altura, ¿no? Vamos a pegarlo acá con silicona.
ahí más o menos. Pues bien, acá ya tenemos el adaptador, la toma del adaptador y el interruptor instalados, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es poner dos cables, que son los cables de alimentación, uno que salga de uno de los extremos inferiores y que pase de frente, perdón, hacia uno de los contactos, y el otro que sí vaya de frente al interruptor y después salga del interruptor hacia el otro de los contactos y cierre el circuito por el alambre de micro. Ok, entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer las conexiones. Creo que ahí está mejor. Lo que vamos a hacer en estos momentos es la toma roja, es la que va a ir de frente. Puede ser cualquier color, la verdad, pero yo estoy eligiendo, en este caso, al azar, el color rojo. Como siempre hay que estañar el cable. Lo hemos, en este caso, retirado el aislante, y ahora lo que vamos a hacer es estañar el cable. Estañamos. Ahí. Después de haber estañado, vamos a proceder a hacer la conexión. En este caso, vamos a conectarlo ahí, a esta toma. Ahí. Listo. Ok. Esta toma vendría a ser la que pasa de frente. Por lo tanto, no nos va a interesar porque esta es la que va a ir conectado a uno de los extremos. La otra es la que va a hacer la interrupción. ¿Ok? Entonces la otra, que vamos a usar el cable blanco, de igual manera, ¿no? Vamos a retirarle el aislante. Ahí. Y lo que vamos a hacer es igual, ¿no? Vamos a estañarlo para que haya una mejor conexión, ¿no? Si no estañamos el cable, no vamos a poderlo en este caso soldar, ¿no? Vamos a estañarlo. Ahí. Ya queda de otro color, ¿no? Entonces este cable, que es el blanco, ese que vamos a hacerlo, vamos a conectarlo al otro extremo, a la otra toma. Bueno, que quede aquí. Ahí. Está un pequeño doblez. Ahí. Y ese cable es el que vamos a soldar, ¿no? Está listo para ser soldado y lo vamos a soldar. Ahí. Perfecto. Y tenemos los dos cables soldados, el blanco y el rojo. El blanco trae el negativo del adaptador de corriente y el rojo trae el positivo
del adaptador de corriente. El blanco es el que vamos a interrumpir, ¿ok? Por lo tanto, el blanco lo vamos a mandar a uno de los extremos del interruptor para que pueda abrir el circuito. ¿Ok? Entonces el blanco vamos a cortarlo, a medirlo y que vaya y sea cortado más o menos ahí, aproximadamente ahí. Entonces vamos a retirarle el aislante con cuidado. Ahí. Y el blanco vamos a estañarlo de igual manera. Vamos estañando el cable. Ahí. Listo. Y el blanco es el que vamos a conectar a uno de los extremos del interruptor. ¿Ok? Que es el que va a interrumpir, o mejor dicho, el que va a controlar la cantidad de corriente que circula. Vamos a soldarlo por encima, ¿vale? Por encima para no hacer mucho problema. Ahí. Por encima. Si queremos le echamos un poquito de la pasta para soldar, para estañarlo. Vamos a usar los dos contactos de acá del interruptor, ¿no? Estos contactos inferiores. Recuerden que hacia arriba abrimos y hacia abajo cerramos el circuito. Por lo tanto necesitamos estos dos contactos. Por eso es que lo estamos soldando ahí. Lo que vamos a hacer es soldar el cable blanco ahí. Perfecto. Y ahí lo tenemos. El cable rojo es el que va a continuar, ¿no es cierto? Y luego el otro extremo del cable blanco es el que va a ir de acá y va a ir a la otra toma de corriente. En este caso al otro terminal de nuestro cortador de termopor. Entonces, igual, retiramos. Como ven, es un circuito bien sencillo, fácil, no es nada del otro mundo. Ahí vamos a estañarlo como siempre. Ahí. Y una vez estañado, ya lo podemos soldar, ¿no? En el otro extremo, acá. Ahí. 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 Vamos a soldarle sobre el interruptor, ¿no? Ahí. Y ya estamos listos. Ven cómo va quedando. El cable rojo es el que pasa hacia un extremo. El cable blanco es el que va a servir de control abriendo y cerrando el circuito a través del interruptor, el switch. Ok, entonces ahí ya estamos listos. Y como queremos hacerlo más nice esto, vamos a ponerle un poquito de silicona para asegurar los puntos de contacto. Ahí nada más. Los puntos de contacto. Ahí.
Ya hemos asegurado el punto de contacto ahí. Y acá también podemos hacer lo mismo para que quede bien, ¿no? De repente ahí, ¿no? Punto de contacto de repente acá. Ahí. Ahí. Dejamos que se seque, se enfríe. Ahí está. ¿No? Entonces los cables no están tan... Okay. Y luego lo que vamos a hacer, acá viene la parte más importante, ¿no? Es conectar o soldar los alambres y hay que darle, en este caso, el ángulo correspondiente. Si quieren que sea delgado, que sea, digamos, que corte un tenopor bastante delgado o uno más ancho, ¿no? Hay que dar el ángulo. Bien, ahí más o menos se ve cuadrado y la distancia del alambre más o menos que va a ir, este es el alambre de Nicron que vamos a usar y más o menos sería esto, ¿no? El ancho, digamos. Ustedes lo pueden poner, esto lo pueden hacer más angosto, como quieran, ¿no? Pero yo más o menos, para la necesidad que yo tengo para poder cortar, vamos a darle esta distancia más o menos, ¿no? Ahí. De manera tal que el cable rojo lo vamos a conectar acá, a este extremo, y el cable blanco al otro extremo. Entonces, yo pienso o sugiero que la mejor opción sería primero hacer las conexiones y luego ya después pegar el alambre. En este caso los contactos, que es lo que vamos a hacer ahora. Lo que he hecho es, he retirado el aislante, el cable lo he enrollado sobre la varilla y lo que vamos a hacer es soldarlo, ¿no? Ahí. Pero para soldarlo, si es que pueden soldarlo en buena hora, ¿no? O también lo pueden pegar, pero la idea es que esté soldado, obviamente, ¿no? Vamos a hacerlo así y luego vamos a estañarlo, ¿no? Ahí. Ahí se ve, ¿no? Ahí. Para asegurar la máxima. Ahí. Ahí, perfecto. No toquemos porque está caliente, muy caliente, y nos vamos a quemar. Así que esperamos un ratito. Listo. Hacemos lo mismo con el otro cable, el cable blanco. Bien, acá tenemos ya soldados los dos contactos. Lo que vamos a hacer es cuadrar bien las distancias, como les decía. A qué distancias vamos a poner el nicrón al final. El nicrón se va a poner acá al final. Lo que vamos a hacer es pegar con silicona o cualquier otro tipo de pegamento las varillas sobre la base, en este caso de trupán o de madera que ustedes quieran ponerle. Yo pienso que ahí podría quedar bien, así que vamos a usar nuestra pistola de silicona y asegurarlo. Una cantidad generosa de silicona o del pegamento que ustedes están utilizando, ¿no? Hacemos lo mismo con la otra toma. Ahí podría ser. Ahí. 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 Vamos a esperar que seque. Ya hemos pegado las dos varillas.
De repente, no utilizando silicona, sino un pegamento de contacto más, de mejor contacto, valga la redundancia, sería lo mejor, ¿no? De repente Solimix o un tipo de pegamento más fuerte, ¿no? Pero en fin, en estos momentos está todo ok. Ahora lo que vamos a hacer, el último paso es conectar las dos varillas con el alambre de nicrón. Es decir, acá ya no podemos soldar, porque recuerden que como acá circula una corriente y el alambre de nicrón tiene que estar simplemente sujetado, es decir, amarrado. Acá ya no lo podemos nosotros soldar, sino con el mismo calor la soldadura se va a derretir y obviamente se va a desprender. Entonces lo que vamos a hacer es, utilizando nuestro cable, vamos a tensarlo un poco más, nuestro alambre de nicrón, y un extremo lo vamos a sujetar en una de las varillas y en este caso lo vamos a amarrar, digamos, ¿no? Ahí. Un pequeño nudo. Digamos que este alambre es más sólido que el anterior que usamos. Ahí. Ahí. Y el otro extremo lo vamos a tensar en el otro lado. Acá. Ahí. Y lo vamos a cortar para sujetarlo, ¿no? Y listo. Ahí tenemos ya nuestro cortador de Thermopor. Listo. Entonces nos queda simplemente hacer las pruebas correspondientes, ¿no? Obviamente con un Thermopor a la mano. Bien, ahora esta es la última parte del video. Vamos a probar nuestro cortador de Thermopor que hemos construido exclusivamente para ustedes, ¿no? Ahí lo tenemos ya listo con el cable. Y lo que vamos a hacer es utilizar, como les decía, nuestro adaptador de corriente. En este caso está configurado para trabajar con 9 voltios. Mirenlo bien. 9 voltios. ¿Okay? No interesa la polaridad. Y lo que vamos a hacer es conectarlo a nuestra toma de corriente. Conectarlo acá. Ahí. Está encendida la luz. Y obviamente nuestro adaptador de corriente lo conectamos a la entrada de nuestro cortador. Luego encendemos hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, y esperamos aproximadamente un minuto hasta que nuestro cortador caliente, en este caso la resistencia de nicrón, que dura aproximadamente un minuto o de repente un poco menos, ¿no? Vamos a esperar. Ahora acá no tengan miedo con el tema de la corriente, estamos hablando de 9 voltios. Recuerden que estamos hablando de corriente continua, a pesar de que este tipo de herramientas o cortadores se pueden utilizar con corriente alterna. Recuerden que la corriente continua la podemos soportar hasta un promedio de 50 a 60 voltios. Pasados los 50 o 60 voltios
ya puede ser nocivo para el cuerpo humano. Acá estamos hablando de 9 voltios y por lo tanto esto no es un peligro. Yo estoy tocando los dos terminales con 9 voltios y no me está pasando corriente, pero es una corriente nociva. Ok, creo que ya pasó el minuto y ya está caliente, lo siento caliente. Y vamos a hacer una pequeña prueba sobre un Tecnopor. Si ya lo siento caliente, vamos a hacer una pequeña prueba acá. Listo. Otra prueba, cortando. Vamos a cortar ahí. Vamos a cortar acá. Ahora, si quieren que corte más, de una manera más fuerte, lo que tendrían que hacer es aumentar el voltaje. Ojo que no podemos aumentar tampoco mucho el voltaje. Estamos hablando de 9 voltios, de repente ponerle a 12, pero no más, no demasiado, porque el alambre, la resistencia se puede llegar a quemar. Esta resistencia, como saben, es una resistencia de nicrón, es fácil de conseguir y si se rompe se puede volver a enrollar y cambiar. Okay, ahora vamos a hacer una pequeña prueba haciendo un arbolito de Navidad. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña prueba cortando un pequeño árbol de Navidad, ya que es elusivo, en este caso a la fecha de Navidad. Lo que he hecho es sobre un termopor delgado, dibujado a mano alzada un pequeño árbol, no sé si se puede ver ahí, y lo que vamos a hacer es cortarlo por la parte posterior, obviamente la parte que yo estoy viendo, no la que ustedes ven. Ya he calentado el termopor, así que vamos a ver cómo nos sale. Es la primera vez que hago esto, así que a ver. Esperemos que salga bien. Salió la primera parte de nuestro árbol y ahora vamos a hacer la segunda parte, el otro lado del árbol. Uy, abrí mucho, pero bueno, para esto obviamente necesitamos destreza. Obviamente no tengo la destreza para realizar los cortes debidos, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. ¿Qué les pareció? Nuestro pequeño árbol de Navidad. Este es uno de los penúltimos videos que estoy haciendo por este año, el año 2012, y espero que este pequeño proyecto, bastante sencillo, práctico y fácil de realizar, pueda ser hecho por todos ustedes, sobre todo aquellas personas que ven el tema de la esposiencia muy importante para sus hijos o familiares. Mi nombre es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú. Para mí es un placer estar con ustedes nuevamente aquí, brindando unos pequeños conocimientos o aportando algo a este extraordinario mundo de la ciencia y la tecnología. Espero que puedan visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y más de 89 videos que ya vengo haciendo para ustedes con el único objetivo de poder compartir conocimiento. Gracias por su atención y muy buenos días.